Hola, ¿qué tal? Soy Luis Díaz, médico residente de psiquiatría del cuarto año del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. El día de hoy vamos a revisar el tema de trastornos depresivos. ¿Cuál es la importancia de la revisión de este tema? Pues muchas de las patologías que se ven en hospitales generales eh, o independientemente están relacionadas o tienen un componente afectivo y van a tener manifestaciones de algún síntoma de depresión principalmente. Es importante la revisión de este tema porque de todos los trastornos de salud mental, los trastornos depresivos son los que tienen mayor prevalencia y es los que más se van a encontrar en su práctica diaria, ¿no? Vamos a empezar. ¿Me pasan la primera diapositiva, por favor? Bien. ¿Cuál va a ser el contenido que vamos a ver en esta plática? Vamos a empezar viendo la definición, lo que es un trastorno depresivo, cuáles van a ser las generalidades de este, la epidemiología, cuáles son los factores de riesgo. Vamos a ver de manera breve la fisiopatología de los trastornos depresivos, cuáles van a ser las manifestaciones clínicas, cómo la vamos a estandarizar por su grado de severidad y qué diagnósticos diferenciales tenemos que valorar para hacer una adecuada valoración. También vamos a checar el tratamiento, cómo va a ser la valoración de un paciente en un servicio de urgencias o cuando llega por primera vez y el seguimiento que se le tiene que dar a los pacientes a grandes rasgos. Bien, vamos a empezar definiendo lo que son los trastornos depresivos. Este es un trastorno de salud mental. Vamos a tener dos componentes principales en este trastorno. Uno va a ser el ánimo deprimido. El ánimo deprimido que se puede manifestar como tristeza, enojo, sensación de vacío. Y también vamos a tener el otro componente que va a ser la pérdida del disfrute, del interés en la realización de actividades. Estos van a estar presentes la mayor parte del día durante al menos 2 semanas. Vamos a empezar definiendo qué es la depresión. Pues la depresión es un trastorno de salud mental. En este vamos a encontrar dos componentes principales. Uno de ellos va a ser el ánimo deprimido, que va a estar caracterizado por un sentimiento de tristeza, enojo o sensación de vacío. El otro componente importante que tenemos que checar es la pérdida del disfrute o interés en las actividades que realiza la persona. Esto también se le conoce como anedonia. Estos dos síntomas van a estar presentes la mayor parte del tiempo, casi todos los días, durante al menos 2 semanas. ¿Cuáles van a ser las generalidades y por qué es importante estudiar los trastornos depresivos? Primero, es porque es la primera causa de discapacidad que existe en el mundo. Hasta hace unos años existían otras causas de discapacidad principales, pero en estos últimos años la depresión como trastorno de salud mental se ha colocado como la primera causa. Esta va a contribuir de forma importante a la carga mundial de morbilidad que se encuentra en la población. Los síntomas de los trastornos depresivos van a variar, tanto en términos de severidad como en duración de los mismos, ya sea que sea una severidad leve, moderada o grave, y en cuanto a su duración puede durar meses o inclusive hasta años. Puede ser un episodio único o puede presentarse en múltiples episodios a lo largo de la vida. En los casos más graves de depresión, pues podemos tener comportamiento suicida, intento suicida, riesgo suicida en las personas. También es importante mencionar que hay tratamientos actualmente eficaces para la depresión. Estos van a tener diferentes intervenciones, tanto medidas farmacológicas como medidas no farmacológicas. En su epidemiología, como se comentaba, la depresión es el trastorno de salud mental más común que vamos a encontrar en la población. La Organización Mundial de la Salud menciona que aproximadamente hay una prevalencia del 5.1% en las mujeres y de un 3.6% en los hombres. Sin embargo, dependiendo dónde lo lean o el tipo de población, podemos encontrar que en población general alcanza hasta un 20% a lo largo de su vida. A su vez, organismos como la Organización Panamericana de la Salud menciona que 1 de cada 3 personas va a experimentar un episodio depresivo a lo largo de su vida. ¿A qué va a estar asociado estos episodios depresivos? Podemos encontrar principalmente adversidades económicas. Se menciona que las personas que vienen de un nivel socioeconómico más bajo tienen mayor riesgo de experimentar este tipo de patologías. A su vez, los países con menores ingresos o ingresos medios tienen mayor riesgo o hay mayor prevalencia en la población. ¿Qué otras cosas podemos encontrar? El soporte familiar. Este va a ser muy importante. Las personas que tienen pobre soporte familiar, que se encuentran solteras
personas que perdieron a su pareja, están en un proceso de divorcio o que son viudos o viudas, van a tener mayor riesgo de experimentar un episodio depresivo. Y también es importante valorar las enfermedades crónico-degenerativas, ya que muchas de ellas van a tener prevalencia importante sobre estos trastornos depresivos. Hablando del tema, la depresión con otras comorbilidades. La prevalencia de depresión con otras enfermedades médicas va a ser muy elevada, que nos va a tener como consecuencia que va a tener mayor dificultad para alcanzar las metas terapéuticas, así como los va a predisponer a estas personas a tener menor apego al tratamiento farmacológico o a otros tipos de intervenciones terapéuticas. ¿En dónde vamos a encontrar síntomas de depresión? En enfermedades cardiovasculares. Se habla que aproximadamente un 40-50% de las personas que las padecen van a experimentar síntomas de depresión. También en personas con dolor crónico se estima que el 50% de las personas que viven con dolor crónico van a experimentar síntomas de depresión. En el caso de la diabetes, aproximadamente un 20-30%. La hipertensión arterial sistémica igual un 20%. Y en las personas que viven con VIH, igual un 30-40% de prevalencia de síntomas depresivos. Por eso es muy importante que ustedes conozcan cómo identificar estos síntomas, cómo iniciar un tratamiento y además el seguimiento que se le va a dar, porque aparte la relación que existe con estas enfermedades no se habla solamente de que ya sea que la enfermedad produzca los síntomas depresivos o que los síntomas depresivos produzcan la enfermedad, sino que se habla de una relación bidireccional. Por eso es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta para el seguimiento de las personas que viven con esto. En cuanto a la fisiopatología, la vamos a ver de una manera un tanto superficial para no meternos de tanto, ya que como tal la fisiopatología no está del todo descrita y durante todo esto se han encontrado varios mecanismos que están implicados en la misma. Vamos a tener los siguientes 6 teorías o 6 hipótesis. Primero, la que involucra el eje hipotálamo hipófisis adrenal. ¿Qué nos habla esta teoría? Nos habla de que hay factores estresantes en la vida de las personas que condicionan que algunas personas tengan más sensibilidad a estos factores estresantes. ¿Qué va a condicionar? La activación como respuesta de este eje hipotálamo hipófisis adrenal, que nos va a dar un incremento en los niveles de cortisol, que se va a traducir en un estado de estrés dentro de la persona con la que está viviendo con estos síntomas o que experimenta también estos estresores. Otra parte de la teoría es la vulnerabilidad emocional. ¿A qué hace referencia la vulnerabilidad emocional? A la forma en la que reaccionamos las personas ante distintas emociones. Está dada individualmente por cada una de las personas. ¿Qué podemos encontrar en la vulnerabilidad emocional? Que algunas personas tienen más reacción ante algunos estímulos de la vida diaria. Así que con mayor sensibilidad o hipersensibilidad a los estímulos. ¿Qué nos va a condicionar esto? Que ante algún estresor de la vida diaria las personas vayan a reaccionar a lo mejor de alguna sobremanera, no tanto porque la persona lo desee o la persona quiera, sino porque está condicionada para tener este tipo de respuestas ante la vida por lo que ha vivido a lo largo de su vida, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos encontrar? Que al estar en un estado depresivo se habla de que está en un estado inflamatorio. ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere a que en las personas que viven con depresión se han encontrado mayores niveles de interleucina 1, interleucina 6, así como factor de necrosis tumoral alfa. Se han encontrado en personas estos niveles de citocinas más elevados. ¿Qué nos va a condicionar todo esto? También que encontremos una disminución en la neurogénesis y en la plasticidad neuronal que tienen las personas. Esto que nos va a condicionar que todo esto nos lleva también a otras manifestaciones. ¿Qué más se ha encontrado? Que hay disminución de neurogénesis y plasticidad en las personas que viven con depresión. ¿Esto a qué se asocia? Bueno, se deriva principalmente que en estas personas tienen mayores niveles de factor de crecimiento derivado del cerebro. Asimismo, también en las personas que reciben tratamiento con antidepresivos, se ha observado que este indicador pues se eleva, ¿no? ¿Qué nos condiciona todo esto también? Alteración en los circuitos cerebrales. ¿Qué hace referencia a esto? La manera en la que se comunican las neuronas dentro de la cabeza, que condiciona que haya alteraciones en los estados depresivos. Y finalmente, las teorías que son un poquito más aceptadas o que son más conocidas en términos generales, la teoría de los neurotransmisores. ¿Qué condiciona esto? Que en las personas en un estado depresivo vamos a encontrar alteraciones
en los neurotransmisores como la serotonina, la dopamina y la noradrenalina, principalmente. Entonces, estas teorías como tal no es ninguna definitoria y ninguna tiene la verdad absoluta, pero tratan de explicar lo que son los episodios depresivos y qué es lo que está pasando dentro del cuerpo humano. Bien. Dentro de las manifestaciones clínicas, como se mencionaba al inicio, vamos a tener dos manifestaciones clínicas principales. Una, va a ser un estado de ánimo deprimido y una disminución de interés o placer, que esto también vamos a conocerlo como anedonia. ¿Qué es lo importante de esto? Ojo, un estado depresivo, un episodio depresivo nos habla de estas dos características clínicas que van a estar presentes la mayor parte del tiempo, la mayor parte de los días y van a estar presentes al menos 2 semanas de duración. Ojo, y va a condicionar un cambio en la funcionalidad que tenga la persona que está viviendo con estos síntomas. Aparte, vamos a tener otras manifestaciones clínicas. ¿Cuáles van a ser estas? Podemos tener pérdida de peso, pérdida del apetito. En algunos casos puede haber aumento del apetito. Vamos a tener alteraciones en el sueño, como el insomnio, o en algunas personas va a estar incrementado el sueño, va a estar en un estado de hipersomnia, va a tener sueño a lo largo del día. Podemos encontrar retraso psicomotor o un estado de agitación donde la persona se sienta ansiosa, agitada. También podemos tener fatiga o pérdida de la energía. Derivado de todo esto puede haber ideas de culpa, ideas de minusvalía, que la persona se sienta mal por los síntomas que está experimentando, que piensen que son a causa de ella o que pues no tienen la capacidad para hacer algunas actividades o no se siente capaz para realizar algunas actividades. Y también vamos a tener disminución en la capacidad de concentrarse para la toma de decisiones. A su vez, en un estado más grave o un estado más crónico, podemos tener pensamientos de muerte o ideas suicidas. Por otra parte, las manifestaciones que se mencionaban anteriormente son las manifestaciones que se encuentran más comúnmente en las personas que vienen con un estado depresivo o un trastorno depresivo. Pero también es importante que siempre que valoremos a una persona con síntomas de depresión o en un episodio de depresión, es importante valorar que no tengan algunos datos que nos pueda sugerir un estado o un trastorno de tipo bipolar. Por lo tanto, tenemos que preguntar por antecedentes de manía, que eso lo van a ver más en otra clase. Pero, ¿cuáles son las manifestaciones atípicas que nos podrían orientar a que una persona pueda tener un trastorno bipolar? El incremento en el apetito, que la persona tenga aumento de peso, secundario también al incremento del apetito, que tenga somnolencia la mayor parte del día y que tenga episodios repetitivos de estados depresivos en edades tempranas, es decir, en la adolescencia o en la infancia. Y brevemente, ¿qué es un estado de manía? Porque al hablar de trastorno bipolar estamos hablando de episodios donde hay estados de manía y estados depresivos. La manía se define como un estado de ánimo elevado que va a estar expansivo o irritable. Vamos a encontrar a personas con incremento de la actividad, están haciendo mucho ejercicio, dejan de dormir, empiezan a hacer muchas actividades en la casa, empiezan a hacer el quehacer, empiezan a hacer compras impulsivas, un incremento en la actividad, ¿no? Pero esto puede decir una persona, no, pues esto pues parecía normal a lo mejor para mí o para la persona que lo esté valorando, ¿no? Pero las personas que lo conocen van a decir que es un estado que es anormal, que no es típico de la persona que lo está viviendo. Van a mencionar que hay un cambio en el comportamiento previo en el que se establecía. Esto lo van a ver más en otra clase, pero es importante que se valoren antecedentes de síntomas de manía en las personas que están experimentando un episodio depresivo, ¿no? Bien. Por otra parte, ¿cómo vamos a clasificar la severidad? Esto dependiendo la clasificación que ustedes lean, ya sea el DSM-5, la clasificación internacional de enfermedades, van a dividir a los episodios depresivos por su severidad en leve, moderado y grave. ¿Cuál va a ser la diferencia de cada uno de ellos? Si bien no se delimita muy bien cuál es la diferencia clínica, algunos mencionan que por el número de síntomas, nosotros lo vamos a dividir de la siguiente manera. Vamos a clasificar como un episodio depresivo leve cuando encontremos pobre afectación funcional en la vida de la persona, es decir, que tenga los síntomas del ánimo triste, la anedonia, pero de forma leve, que no afecten su calidad de vida ni sus estilos de vida. Y esto prácticamente que cubra apenas con los síntomas para nosotros diagnosticar un estado depresivo, ¿no?
La clasificación de tipo moderado se menciona que va a tener mayor afectación funcional en las áreas de la vida de la persona, es decir, en su ámbito laboral, en su ámbito de relaciones interpersonales, pero que no le van a impedir hacer este tipo de actividades. Finalmente, vamos a decir que estamos ante una depresión grave cuando la intensidad de los síntomas van a generar un malestar tan grave que no va a ser manejable por la persona y van a interferir con el funcionamiento, ¿no? Principalmente. También se hace mención que hay unos síntomas que confieren más gravedad a los episodios depresivos, como pueden ser la presencia de ideas de muerte o la presencia de síntomas psicóticos que pudiera experimentar la persona. Bien. Es importante que cuando nosotros valoramos un episodio depresivo, revisemos algunos otros tipos de cuestiones de tanto de salud mental como de enfermedades médicas no psiquiátricas que pudieran estar condicionando este episodio depresivo. ¿Cuáles son los elementos que debemos de tomar en cuenta? Los van a ver más en otras clases, pero es importante que valoremos si no estamos ante un estado de psicosis. Las personas que viven con esquizofrenia, por ejemplo, pueden experimentar síntomas que son llamados como síntomas negativos que pueden parecerse mucho a los síntomas de depresión. ¿Cuáles son estos síntomas? Pues, por ejemplo, el aislamiento, que dejen de quedarse actividades con sus familiares, que se encuentren en su casa todo el tiempo, que no quieran salir a ningún lado, pueden encontrarse muy comúnmente en síntomas de psicosis. ¿Qué otra cosa podemos encontrar? Síntomas de ansiedad. Es muy común que los síntomas de depresión vayan acompañando a los síntomas de ansiedad, incluso, o los síntomas de ansiedad vayan acompañados por síntomas depresivos. Por eso es importante también que se busquen, se interroguen para llegar a un mejor diagnóstico. Trastornos de personalidad. En los trastornos de personalidad podemos encontrar conductas impulsivas, que puedan condicionar que uno pueda pensar, no, a lo mejor tiene alguna autoagresión, alguna idea de muerte secundario a un trastorno depresivo, pero en realidad habla más bien como algo impulsivo propio de un trastorno de personalidad, el que quieran. También trastornos de la conducta alimentaria, a la limitación de los alimentos, uno podría pensar que es ya sea por que tenga disminuido el apetito o que sea secundario a alguna alteración en la imagen personal, que quieran bajar de peso o algo por el estilo. ¿Qué otras cosas debemos pensar? Trastorno bipolar, por eso es importante preguntar sobre los antecedentes de manía, esta expansividad, este ánimo elevado que pudieran tener previamente los pacientes. El uso de sustancias psicoactivas es muy común en los pacientes que consumen algún tipo de sustancia psicoactiva, tener alguna comorbilidad psiquiátrica como trastornos de ansiedad, trastornos de depresión. Muchas veces las personas por disminuir los síntomas llegan a consumir alguna sustancia que pueda disminuir toda la gravedad o la intensidad de los síntomas o que los hagan sentirse más tranquilos o relajados. Y finalmente también debemos de pensar en el duelo. Cuando las personas experimentan una pérdida, la pérdida de un ser querido, la pérdida de un empleo, la pérdida de alguna cuestión que tuvieran, pues pueden experimentar estos síntomas de depresión como el ánimo triste, las ideas de desesperanza, pero es muy importante que delimitar los síntomas bien, así como mencionas que en el episodio de depresión vamos a tener el ánimo triste y la anedonia, pueden estar presentes en un duelo, pero no derivado o secundario a lo mismo. Ojo, las personas que experimentan un duelo pueden llegar a tener un duelo complicado y pueden llegar a presentar un episodio depresivo, pero no necesariamente van de la mano. Por ejemplo, si ustedes están en su práctica diaria, en su clínica, y le dicen a un paciente que tiene diagnóstico de diabetes, hipertensión o incluso enfermedad renal crónica y debe de llevar un proceso de diálisis o hemodiálisis, es esperado que la persona se sienta con el ánimo bajo, tenga ideas de desesperanza, pero no necesariamente significa que están viviendo un episodio depresivo. Lo que debemos de hacer es darle seguimiento y ver las reacciones esperadas ante dicha noticia o dicha enfermedad. Por otra parte, tenemos los diagnósticos diferenciales de enfermedades médicas no psiquiátricas. ¿Cuáles van a ser esas? Al final, como mencionaba al inicio, va a haber mucha prevalencia de síntomas de depresivos, un episodio depresivo en todas estas patologías, hasta el 50% o inclusive más, 60-80%, dependiendo de la patología. Por eso es importante que ustedes en su práctica deban de descartar todo este tipo de patologías. ¿Cuáles van a ser las más importantes? Las endocrinológicas, por ejemplo, podemos tener aquí el hipotiroidismo. La persona puede cursar con un hipotiroidismo que las manifestaciones clínicas, el cansancio, la fatiga, puede verse muy relacionada a síntomas depresivos o episodios de depresión. Por eso es importante que investiguemos todo este tipo de cosas.
También una persona que vive con diabetes mellitus, que tenga un descontrol de la glucosa, puede condicionar que se sienta cansado, fatigado, que no tenga dificultades para dormir y no necesariamente estamos hablando de un trastorno depresivo. ¿Cuáles otras patologías? Las que tienen que ver con las patologías autoinmunes. ¿Qué condiciona esto? Muchas de las patologías autoinmunes tienen pues liberación de citocinas, anticuerpos que condicionan un estado proinflamatorio dentro de un paciente, que se va a manifestar dependiendo del órgano o el tejido donde esté enfocada la patología, pero también nos va a tener manifestaciones de síntomas depresivos, fatiga, cansancio, disminución del apetito, y va muy relacionada no tanto a la patología, sino también al tratamiento que estemos usando con los pacientes, porque también generan estrés, inflamación, algunos tratamientos, ¿no? Enfermedades neurológicas. Es importante ver aquí pacientes que, por ejemplo, cursan con un evento vascular cerebral que pues a lo mejor condiciona disminución de la actividad, disminución de la relación con el medio, que pudiera explicarse mejor a lo mejor una afección neurológica, alguna demencia o algo por el estilo, como para definir a lo mejor antes que un trastorno depresivo propiamente. Algo que es muy común es que las personas que cursan con síndrome confusional agudo o lo que se conoce como delirium son personas que inician de forma abrupta, están con un estado confusional, tienen alteraciones en la atención, en la concentración, y algunos médicos, algunas personas pueden confundir esto con algún trastorno depresivo, pero es importante ver que aquí el inicio es agudo, ¿no? Así que primero habría que descartar alguna causa médica, alguna infección, alguna otra patología que esté condicionando estos síntomas más que propiamente un trastorno depresivo. En las cuestiones oncológicas es muy similar a lo referido con enfermedades autoinmunes, ya sea derivado por la misma enfermedad o por el tratamiento. Las personas pueden experimentar disminución del estado de ánimo, disminución de los deseos de realizar alguna actividad, y es importante delimitar también, o inclusive también, ¿no? Por la misma noticia de que le dan el diagnóstico de cáncer, pues la persona puede experimentar estos síntomas depresivos y habría que delimitar bien si se trata propiamente de un trastorno depresivo o derivado de el mismo padecimiento, el tratamiento que está llevando, o se pueden dar las dos cosas concomitantes, ¿no? Alteraciones cardiovasculares. Las personas que vienen que presentan algún infarto agudo del miocardio, se dice que hasta el 50% va a experimentar síntomas depresivos, pero a su vez también habrá que checar si no es alguna cuestión por una complicación por hipertensión arterial sistémica, algún evento vascular cerebral o algo derivado. Las personas que viven con alguna afectación en los riñones, ya sea enfermedad renal crónica, muchas veces experimentan estos síntomas de cansancio o debilidad que pudiera confundirse al igual. Y finalmente, las personas que cursan con alguna infección, ya sea derivado que condicione algún trastorno de un síndrome confusional agudo, alguna enfermedad que afecte los pulmones y condicione disminución de la saturación de oxígeno, pues también se puede traducir como que van a encontrar a la persona con fatiga, cansancio, pero no necesariamente porque esté cursando con un episodio depresivo, sino más bien una complicación del mismo cuadro médico no psiquiátrico. Pero es muy importante que todas estas causas ustedes las identifiquen para pues iniciar un tratamiento adecuado y no confundirlo con alguna otra patología. En su medio pues va a ser más común que piensen en alguna de estas causas, pero ya una vez que se descarte todo, vean que no hay ninguna relación, pues podría pensarse a lo mejor en algún trastorno depresivo. Bien, en cuanto a tratamiento, el 50% de las personas que lleguen a una valoración por primera vez por algún trastorno depresivo o un episodio depresivo, vamos a encontrar que se encuentran ya en una severidad de moderada a grave, ¿sí? Es importante que ustedes conozcan que actualmente existen tratamientos eficaces para este tipo de patologías, que el tratamiento no va a condicionar alguna especie de adicción, no va a generar alguna dependencia, y que los tratamientos son seguros para los pacientes, porque muchas veces los pacientes cuando lleguen van a tener miedo, van a tener estigma ante este tipo de situaciones. Incluso aunque le inicien ustedes el tratamiento, si es mayor su miedo, no van a iniciar tratamiento ya cuando lleguen a su domicilio o no vayan a llevar este seguimiento. Pues es muy importante que ustedes también conozcan cuáles son las ventajas del tratamiento y cuáles son sus efectos adversos y qué no es lo que genera, ¿no? Como efecto adverso. Los episodios depresivos, si tienen un buen tratamiento farmacológico, vamos a encontrar una adecuada respuesta posterior a los 3 meses de tratamiento.
Se sugiere que los tratamientos los mantengamos por 6 meses, 1 año, para evitar que el paciente tenga recaídas de la enfermedad. Los tratamientos depresivos leves, cuando ustedes lo estadifiquen y vean que se trata de un episodio depresivo leve, normalmente van a responder a medidas no farmacológicas, es decir, que no va a ser necesario el inicio de algún antidepresivo y se puede canalizar a su centro de salud o a un centro de salud donde pueda llevar algún proceso psicoterapéutico o algún acompañamiento por psicología o salud mental que tengan dentro de este centro. Pero los trastornos depresivos, ya que sean moderados a graves, van a necesitar algún manejo farmacológico y también un manejo no farmacológico. ¿Cuáles van a ser estas medidas? Principalmente las medidas de tratamiento no farmacológico nos van a hacer referencia a que debemos de llevar cambios en los estilos de vida, es decir, llevar una adecuada alimentación, una rutina de ejercicio, va a ser la movilización, van a ser muy importantes dentro de estos pacientes. ¿Qué otras cosas podemos dar? Podemos dar medidas de higiene de sueño. La mayoría de las personas que cursan con un episodio o un trastorno depresivo van a tener alteraciones en el sueño, ya sea de hipersomnia o de insomnio, es decir, que no puedan conciliar el sueño posterior a los 30 minutos de que se acuestan. ¿Qué medidas de higiene de sueño vamos a recomendar? Bien, hay muchas medidas. Las principales, uno, que el paciente establezca una rutina de sueño, un horario de sueño específico, es decir, que la hora en la que que se va a acostar y la hora que se va a levantar sean las mismas. Ojo, los ambientes, el lugar donde va a dormir tiene que ser un ambiente lo más idóneo posible, es decir, que no haya iluminación, que sea un lugar oscuro, que haya adecuada ventilación, que sea un ambiente cómodo, una cama cómoda. Digo, son medidas a veces un poco complicadas que se puedan establecer en todos los pacientes, pero son las recomendaciones que se tienen que dar, ¿no? Recordarle a los pacientes que la cama es exclusivamente para dormir o tener intimidad con su pareja, pero que les utilicen la mayoría de las partes para dormir. Es decir, que no se lleven trabajos a la casa, que no pongan ahí a hacer tarea, que no se pongan ahí para ver televisión, para jugar con videojuegos. No, la cama es exclusivamente para dormir. ¿Qué otra medida? Hay que controlar también la ingesta de alimentos. Se recomienda que antes de irse a la cama no pasen más de 2 horas. Antes, que no tenga menos de 2 horas de que hayan comido algún alimento muy grasoso, muy copioso, que vaya a condicionar problemas para la hora de conciliar el sueño, ni tampoco que 2 horas antes hayan hecho ejercicio muy intenso, porque eso también va a complicar un poco a la hora de poder conciliar el sueño. Esas son algunas medidas de higiene de sueño que le pueden dar ustedes a los pacientes. Ojo, les digo, son algunas un poco complicadas, pero hay que tratar de establecer las más que se puedan con los pacientes. Y finalmente, una de las cosas más importantes, el tratamiento psicosocial. Es decir, debemos de buscar mejorar las redes de apoyo de los pacientes, tanto familiar como de un ambiente social. Y lo que les va a ayudar más, un proceso psicoterapéutico para llevar seguimiento de su trastorno depresivo. Por otra parte, tenemos el tratamiento farmacológico. Estos son a grandes rasgos 2 grupos de medicamentos más utilizados en este tipo de personas. Vamos a hablar de 2 grupos que son los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, que como su nombre lo menciona, ese es su mecanismo de acción. Y los inhibidores de la recaptura de noradrenalina y serotonina, que pues también su mecanismo de acción está dado por el nombre. Dentro de los principales medicamentos que tenemos con los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, tenemos la fluoxetina, la paroxetina, el citalopram y la sertralina. Se recomienda normalmente iniciar con una dosis mitad a la dosis terapéutica mínima, es decir, en el caso de la fluoxetina, con media tableta de 20 miligramos, al igual que en los otros medicamentos. ¿Cuáles van a ser las dosis de mantenimiento? Pues las encuentran aquí en la tabla, no nos vamos a meter mucho en eso, pero es importante que también conozcan los efectos adversos que van a generar estos medicamentos. Principalmente, los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina van a generar insomnio, por eso se recomienda que los medicamentos los vayan a dar en las mañanas. Hay algunos casos en las personas que, al contrario, el medicamento le va a dar sueño. Si ese es el caso, pues se sugiere que mejor lo den en la noche para que les ayude a conciliar el sueño. Al iniciarse los medicamentos pueden experimentar algunos episodios de agitación que se sientan un poco inquietos. Es importante que le expliquen a los pacientes que estos efectos son esperados, que se pueden presentar
y que al cabo de 7 a 10 días aproximadamente van a remitir. También les puede generar sedación, que es el caso opuesto que les comentaba del insomnio. Si les genera sedación el medicamento, pues es mejor que le pasen el medicamento a la noche. Malestar gastrointestinal es muy común que lo experimenten los pacientes, principalmente, por ejemplo, con el uso de sertralina. Es muy común que tengan dolor abdominal, náuseas, diarrea, pero es importante comentarle a los pacientes que es algo pasajero, que si sigue continuando con el medicamento, a los 7, 10 días se van a quitar estos efectos. Si no se quitan, tiene que acudir con el médico para ver qué otra alternativa terapéutica le pueden dar. Y algo que se quejan mucho los pacientes es la disfunción sexual, que se encuentra en la mayoría de estos medicamentos y que muchas veces es causa de abandono de tratamiento. ¿Cuál es la importancia de conocer los efectos adversos? De que ustedes se los comenten a los pacientes cuando vayan a iniciar el tratamiento, que son efectos esperados, porque muchas veces los pacientes los abandonan al considerar que es a lo mejor un efecto extraño del medicamento o que el riesgo-beneficio es mayor de lo que ellos esperan, así que suspenden normalmente los tratamientos, pero es importante que los conozcan. También es importante que les mencionen que los medicamentos van a empezar a hacer efecto a las 2, 4 semanas de que los empiecen a tomar, efecto antidepresivo, porque muchas veces los abandonan al comentar que no encuentran una respuesta inmediata, ¿sí? Que encuentran entonces sus primeros efectos a las 2, 4 semanas y que se alcanzan efectos mayormente terapéuticos a partir de los 3 meses. Por eso es importante también que no abandonen el tratamiento y que le expliquen todo este tipo de cosas. Y el otro grupo que tenemos de medicamentos son los que son inhibidores duales, es decir, que afectan la noradrenalina y la serotonina. De estos, los principales que vamos a ver es la venlafaxina y la duloxetina. Igual se inicia con dosis bajas. En el caso de la venlafaxina se sugiere 37.5 y de la duloxetina 30 miligramos para después incrementar la dosis diaria. ¿Qué podemos encontrar como efectos adversos? Igual malestar gastrointestinal, cambios en el patrón de sueño. Normalmente quitan el sueño estos medicamentos, así que se sugiere que se tomen durante las mañanas. Y en el caso de la venlafaxina podemos encontrar que puede elevar los niveles de presión arterial, por lo que se sugiere que se esté valorando también. Por ejemplo, si tiene un paciente con hipertensión, pues la venlafaxina no sería el tratamiento pues más ideal, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando les llega un paciente al servicio de urgencias? ¿Cómo es que lo vamos a valorar? ¿Cuáles son las sugerencias y recomendaciones que se dan? Bien, dentro de la valoración en un servicio de urgencias de un paciente que acude con síntomas depresivos o tiene depresión, es importante que primero revisemos cuál es el motivo que lo llevó a la consulta, ¿no? ¿Cuál es el motivo de consulta? Primero, los pacientes pueden llegar por muchas situaciones. Un paciente que llegue con depresión puede llegar por muchas situaciones a un servicio de urgencias. ¿Cuáles pueden ser estas? Puede ser propiamente los síntomas principales del trastorno, es decir, que tengan ánimo triste o anedonia. Así que pues tenemos que enfocar nuestra entrevista a eso, ¿no? Muchas veces pueden llegar por alteraciones en el sueño, es decir, que les digan, doctor, es que tengo 2 meses sin poder dormir, me cuesta mucho trabajo conciliar el sueño, duermo nada más 2 horas al día, me acuesto a las 12 y me puedo quedar dormido hasta las 3, 4 de la mañana. Así que es una queja muy frecuente que tienen estos pacientes. Pueden llegar por disminución del apetito o en casos más graves negativismo labial, es decir, que no coman nada, ni líquidos ni sólidos. Pueden llegar por disminución de la funcionalidad, es decir, que les comenten, no, pues ya no quiere salir, se queda todo el tiempo en casa, no se está bañando, ya no hace sus actividades, le está yendo mal en el trabajo. Pueden llegar los casos también más graves con síntomas psicóticos, es decir, que el paciente refiere a alucinaciones, que escucha voces, que le hablan con su nombre, que cuando se va a dormir empieza a escuchar la voz de alguien que le dice que haga cosas. O pueden tener ideas delirantes, es decir, ideas falsas, fijas, que no se comparten con el medio. Muchas veces estos pacientes experimentan ideas delirantes de culpa o ideas delirantes de minusvalía, es decir, que no se sienten lo suficientemente capaces o inclusive llegan a pensar que ni siquiera merecen la atención médica por lo incapaces que son o por la culpa que tienen tan grande, o que inclusive la culpa llega a ser tan grande que refieren que todo lo que le está pasando a su familia y a él es derivado de la propia persona.
También en casos más graves pueden llegar a presentar ideas de muerte, ideas de desesperanza, de ya no querer estar viviendo, ya no querer estar con las personas, que a lo mejor sería una mejor opción la muerte que continuar con su vida. En casos todavía más graves, ideas suicidas, es decir, que ya propiamente hayan pensado, visualizado alguna manera en la que quisieran terminar su vida, o que lleguen con un intento suicida, ya sea por ingesta de medicamentos, que se hayan autolesionado con un objeto cortante, que se hayan ahorcado, que se hayan asfixiado. Y también pueden llegar con síntomas catatónicos, que es otro tema del curso de las pláticas que les van a dar, personas que se quedan inmóviles, que no hablan, que no comen, que no pueden realizar actividades, o todo lo opuesto, que están muy agitados y están muy violentos, ¿no? Entonces, esto es importante que primero identifiquemos por qué es que está llegando el paciente o la paciente al servicio de urgencias, ¿no? ¿De qué manera le podemos ayudar? Bien, una vez que identificamos el motivo de consulta, es importante que pues realicemos el interrogatorio, ¿no? Por aparatos y sistemas y enfocándonos en el padecimiento actual, que es lo que llevó al paciente a la consulta, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a interrogar en el padecimiento actual? La forma en la que fueron iniciando los síntomas, cómo fueron evolucionando los mismos, y es muy importante también que identifiquemos los estresores que pudieron condicionar la sintomatología por la cual llega el paciente. Entre los estresores, como ya comentamos al inicio, ¿no? ¿Cuáles pueden ser algunos factores precipitantes? La pérdida del empleo o el mismo desempleo, que tengan, por ejemplo, un problema de relación interpersonal, ya sea un divorcio, viudez, alguna enfermedad propia del paciente, que se haya enterado de alguna noticia de lo que le pasó a algún familiar, la muerte o fallecimiento de algún familiar, y cómo estos fueron incidiendo, ¿no? En el inicio de los síntomas y en la evolución de los mismos, y cómo es que poco a poco fueron llegando. Digo, a lo mejor les llega un paciente que ya se sabe que tiene diagnóstico de un trastorno depresivo, ya sabe que lleva seguimiento con algún médico, psiquiatra, no psiquiatra o psicólogo, y que lleva algún tratamiento farmacológico. Es muy importante delimitarlo. Asimismo de antecedente de algún otro tipo de trastorno depresivo, algún trastorno del estado de ánimo, por ejemplo, que les diga que él ya tiene diagnóstico de trastorno bipolar, o que la condición por la cual está llegando al hospital, pues ya la había tenido antes o ya la había presentado antes, ¿no? Dentro de antecedentes, es importante preguntar qué tipo de enfermedades tiene la persona, la forma en la que vive, antecedentes no patológicos, antecedentes familiares también de enfermedad mental. Si la persona utiliza sustancias psicoactivas, esto es muy importante ya que está relacionado, hay alta prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en personas que viven con un trastorno depresivo. Andrológicos o ginecobstétricos. Esto también nos va a orientar mucho a los diagnósticos diferenciales que podemos encontrar en estos pacientes. Y finalmente, interrogatorio por aparatos y sistemas, por lo mismo de pues, algunas manifestaciones que pueden encontrar los pacientes, o que inclusive pudiera hablarnos de alguna otra patología o del diagnóstico diferencial que podemos hacer. Bien, como en todo servicio de urgencias, es importante la toma de los signos vitales. Vamos a revisar cómo se encuentra la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial, temperatura, saturación de oxígeno. Todo esto por los diagnósticos diferenciales también, porque es muy importante valorar estas cosas. ¿Qué tal si la persona tiene alguna neumonía, algún problema que esté condicionando, ¿no? La manifestación de estos síntomas que pudieran confundirse como síntomas de depresión. Es importante valorar el peso y la talla de los pacientes, así como su índice de masa corporal, porque los pacientes que tienen disminución del apetito y tienen una depresión de larga evolución pueden experimentar pérdida importante del peso que pues pudiera ser algún criterio de urgencia, ¿no? En esos momentos. La exploración física, como en todo paciente, y exploración neurológica, pues vamos a encontrar o a buscar propositivamente manifestaciones que vayan a acompañar el trastorno depresivo. Por lo mismo que mencionamos, pérdida de peso, ¿no? Principalmente. O también datos que descarten los diagnósticos diferenciales, ¿no? Que es lo más importante que tienen que hacer en un servicio de urgencias, ¿no? Al final de cuentas, los diagnósticos psiquiátricos muchas veces son diagnósticos de exclusión. Es decir, debemos de pensar en algunas otras causas y descartar alguna otra causa antes de hacer propiamente un diagnóstico psiquiátrico. A propósito de esto, pues los estudios de laboratorio y gabinete que pues, nos pueden hacer también apoyar el diagnóstico diferencial.
¿Cuáles van a ser los criterios de urgencia, los datos de alarma que nos deben de importar en todo paciente que llega a un servicio de urgencias? Estos criterios por sí mismos nos hacen pensar en que estamos hablando de una depresión ya de severidad grave, ¿no? Es decir, que el paciente presente ideas de muerte, que el paciente presente ideas suicidas, que la persona que acude tenga ya un intento suicida. Ojo, si la persona acude y tuvo un intento suicida, ya sea ingesta de medicamentos, autoagresiones, que se haya cortado, que se haya asfixiado, que se haya intentado ahorcar, es importante que demos el manejo de las complicaciones derivadas a todo este tipo de conductas, ya que si no, pues se puede complicar más el paciente, ¿no? Dato de urgencia, los síntomas psicóticos, es decir, que el paciente presenta alucinaciones o ideas delirantes. Como les mencionaba hace un momento, muchas veces las alucinaciones pueden ser, son estas alteraciones de la percepción y el paciente puede escuchar voces o puede ver cosas. Pero si un paciente está escuchando una voz que le diga que haga cosas, que termine con su vida o que apoye todas estas ideas de muerte, ideas suicidas, pues esto ya es un criterio de urgencia y de gravedad dentro de estos pacientes. Y también las ideas delirantes, ¿no? Si el paciente tiene una pérdida de funcionalidad grave, también es un criterio de urgencia y un dato de alarma importante, porque es un paciente que a lo mejor ya perdió el empleo, ya no sale de su casa, ya no quiere tener relación con las demás personas y lo deja un aislamiento completo que hace que disfuncione completamente en todo. Ese es un dato de una depresión grave, ¿no? La pérdida de peso, pues si es una pérdida de peso importante, pues habría que valorar también otras causas, ¿no? Los diagnósticos diferenciales. A veces la pérdida del apetito, la disminución del apetito es tan grande que el paciente ya no ingiere líquidos, ya no toma alimentos, que eso también es un criterio de gravedad porque el paciente necesita estar en vigilancia para ingerir alimentos, ¿no? Que el paciente presenta agitación psicomotriz en el área de urgencias o se encuentra agitado, pues podría ser indicativo de alguna otra patología o algún dato de catatonia a lo mejor. Que el paciente presente datos de manía, digo, si está cursando con síntomas de depresión y de la nada empieza con un cuadro de manía, pues habría que descartar, ¿no? Si no está en algún trastorno bipolar o tiene alguna otra afectación o que requiere internamiento, ¿no? Síntomas catatónicos, pues también son datos que requieren hospitalización. Y es importante también si el paciente inicia de forma abrupta, es decir, que el paciente está completamente bien y de una semana, 2 días para acá inicia con síntomas depresivos de la nada que les generan disfuncionalidad y generan todos estos síntomas que ya mencionamos antes, pues habría que valorar, ¿no? Si en realidad se trata de depresión o se trata de alguna otra cosa. Muy probablemente se trata de alguna otra cosa, que es lo que habría que descartar y valorar, ¿no? Para que el paciente tenga una atención adecuada. ¿Cuál es el seguimiento que vamos a dar a estos pacientes? Ok, ya los valoramos, ya vimos si tenía datos de urgencia o no datos de urgencia. Si no tenía datos de urgencia, pues le podemos iniciar a lo mejor el tratamiento. Pero ¿qué es lo que va a seguir con estos pacientes? Ya sea que el seguimiento lo lleve en un centro de salud comunitario, que tenga un servicio de salud mental, vamos a tener que estos pacientes, vamos a canalizar a pacientes que tengan un trastorno depresivo leve moderado y que no tenga, esto es muy importante, que no tenga comorbilidades médicas que estén en descontrol y que requiera seguimiento por un segundo nivel de atención. Es decir, si el paciente no tiene algún motivo para llevar seguimiento en un segundo nivel de atención por alguna comorbilidad médica y el trastorno depresivo es leve, moderado y puede llevar seguimiento en un centro de salud comunitario, pues es importante que se canalice a dicha institución o que propiamente le hayan dado seguimiento al paciente y ya haya remitido el episodio depresivo, pues ahí sí podríamos pensar, ¿no? Que ya el paciente ha mejorado, ya remitió, pues se puede mandar a su centro de salud comunitario. ¿Cuáles van a ser el seguimiento que le vamos a dar en caso de que el paciente necesite un envío a unidad hospitalaria psiquiátrica? Ojo, aquí vamos a valorar si el paciente tiene criterios de urgencia, es decir, las ideas de muerte, que tengan ideación suicida o que tengan un intento suicida que no pueda manejarse en un segundo nivel de atención. ¿Qué quiere decir? Que el paciente requiera un seguimiento más estrecho, que requiera mayor atención, que a lo mejor no se pueda dar en un servicio de observación o que no se pueda contener un paciente en un servicio de observación de un hospital general, pues habría que valorar el envío a una unidad psiquiátrica. Ojo,
Estos pacientes pues deben de tener una estabilización previa de complicaciones por el intento suicida que hayan tenido o que el paciente curse con una comorbilidad médica, digo, porque no todos los hospitales psiquiátricos pues pueden tener esta facilidad de estabilizar a los pacientes en estos sentidos, ¿no? Que la depresión con la que cursa el paciente sea con síntomas psicóticos, pues probablemente no lo vayan a poder contener en una unidad de observación por lo agitado que llegue a estar el paciente o por el riesgo que pueda representar a sí mismo o a terceras personas. Y una depresión con síntomas catatónicos, pues también sería importante derivarlo a una unidad hospitalaria psiquiátrica. Esto por el tipo de tratamiento que pueda llevar, si se llega a complicar. Y ojo, después ya vieron el tema de síntomas catatónicos, de que se descarte. La principal causa de síntomas catatónicos, pues son causas no psiquiátricas, ¿no? Es decir, que se descarte todo tipo de causa médica que esté condicionando el cuadro de catatonia, ¿no? Ya si se descarta todo y es una depresión con síntomas catatónicos, pues sí, sería conveniente valorar el envío a una unidad hospitalaria psiquiátrica para que se dé tratamiento especializado o inclusive en un caso de una depresión resistente a tratamiento, pues iniciar terapia electroconvulsiva. Para llevar seguimiento en una unidad hospitalaria no psiquiátrica, pero es un paciente que no se encuentra con datos de urgencia, ¿cuáles podrían ser? La resistencia al tratamiento, es decir, que hayan intentado manejar al paciente con antidepresivos por tiempo adecuado, con dosis adecuadas y que el paciente no responda. Y que inclusive si con el primer medicamento no funciona, que intenten con un segundo medicamento, se recomienda que sea otro mecanismo de acción. Si estos pacientes no funcionan, pero no funcionan al tratamiento, no presentan una adecuada respuesta, se sugiere mandar a una unidad hospitalaria psiquiátrica para valorar el cambio de tratamiento u otras intervenciones. Y también que el paciente tenga comorbilidad con otros trastornos de salud mental, que estos sean de difícil manejo y que su mismo tratamiento condicione, bueno, que el tratamiento complejo condicione problemas o en la respuesta a los mismos padecimientos con los que cursa. Y eso sería todo.